producción podría darse sin el ácido nucleico es una herejía. Pensábamos, ¿cómo podría una proteína replicarse si no tiene ácido nucleico? Durante años esto mantuvo perplejo a los científicos, pero hacía 30 años se había trabajado en una respuesta desesperada. La teoría había permanecido enterrada en la literatura casi olvidada, pues en el momento de su elaboración en 1967 había sido descartada por considerársele demasiado estrafalaria. Comencé a pensar remontándome varios años atrás, cuando había estado revisando algunos informes escritos y leyendo varios periódicos en la biblioteca. De pronto recordé un papel y me encontré leyéndolo, un artículo que se había escrito sobre la naturaleza del agente fragmentador. Cuando fui a fotocopiarlo, descubrí que en la segunda página había otro artículo escrito por un matemático llamado J.S. Griffiths, en el que habla de la autorreproducción en los fragmentos, una de esas enfermedades. Allí, el articulista señala 3 formas en que una proteína por sí sola podría reproducirse y provocar la dolencia. Ahora, él planteaba la idea de que habría 2 tipos diferentes de proteína. Una anormal, que produce enfermedades, una proteína de variación casual si se quiere, y la otra, la normal, que estaría en una célula o en el cerebro de una persona normal. Pero la parte esencial de su teoría se refería a que la forma anormal de la proteína podría ligarse a la normal y convertirla, cambiar su estructura para hacerla anormal o causante de enfermedades. Ahora puede apreciarse que si una molécula se liga a otra y la convierte, entonces se tendrían 2 proteínas anormales, y con 2 unidas a 2 más se tendrían 4 y así sucesivamente hasta llegar a miles o millones de proteínas anormales en el cerebro. Pronto se tendría la enfermedad, y eso provocaría la muerte de las neuronas. Lo asombroso es que el artículo había sido publicado en 1967. Se trataba de un matemático. Él escribió este artículo y nunca, jamás volvió a publicar nada sobre fragmentación. El discernimiento era maravilloso, que en esa época, con tan poca información disponible, alguien pudiese ver la forma como la proteína podría convertirse en un agente infeccioso, era para quedar perplejo. Lo que Griffiths proponía era una teoría abstracta, que fue completamente ignorada por la comunidad científica. Pero con el curso de los años se han encontrado indicios que indicarían que él pudo haber tenido la respuesta desde el principio. En 1985 se descubrió que había 2 formas de la proteína PRP, tal como lo había predicho Griffiths. Una, la proteína normal, que cada animal fabrica genéticamente, que se encuentra regada por todo un cuerpo saludable. Como todas las demás proteínas, parecía tener una función valiosa. Ciertamente nunca era causa de enfermedades, pero algo podía desatar una mutación en ella, estando saludable, que cambiaría forma, convirtiéndola en un prión. Esta forma de proteína, el prión, es idéntica a la normal, bajando hasta el último aminoácido, pero anormal. Esta nueva forma la hace tan estable químicamente que resiste el calor y los desinfectantes, y tratándose como se trata simplemente de una proteína sin ácido nucleico, puede sobrevivir a grandes dosis de radiación, ya que la radiación mata por la destrucción del ácido nucleico. Una vez adquirida su forma anormal, parece tener una habilidad única para corromper cualquier proteína PRP con la que entre en contacto y para convertirla también en un prión. No se trata de una reproducción, es una conversión. Es muy extraño que 2 formas de la misma proteína tengan propiedades tan disímiles. Una de ellas es asesina. Si esta proteína se hace presente en su cerebro, está usted en problemas serios. La otra es un componente normal de nuestros cerebros. Y lógicamente es un verdadero rompecabezas comprender cómo una se convierte en la otra. Y a largo plazo, cómo detener esa conversión. Aunque todavía existen muchos enigmas,
Si sabemos que una vez convertidos, los priones se ligan en cadenas largas e indestructibles que se acumulan en el cerebro y de alguna forma hacen esos hoyos devastadores que matan a la persona. Si se confirma esta teoría, sería una verdadera revolución en el campo de la biología, pero hasta ahora no ha sido probada. Hasta ahora nadie ha encontrado una explicación convincente de cómo los priones corrompen las proteínas normales y por lo tanto la única hipótesis al respecto sigue siendo motivo de polémica. Esa única hipótesis es algo hermoso. Creo en la única hipótesis que hay sobre la proteína. Intelectualmente es muy atractiva. He llegado a estar profundamente convencido de que realmente esta única hipótesis sobre la proteína es cierta. No podemos dejar de mencionar que esta única hipótesis en su presentación actual no lo explica todo. Pensar que se trata de una proteína infecciosa puede ser algo emocionante y curioso, pero no la acepto. May, podría ser que el agente sea solo una proteína, pero si lo es, se trataría de algo realmente extraordinario, que se comporta en forma maravillosa. Mundos nuevos y la evolución en las ideas ha sido muy rápida. Considero que la EEB ha aparecido en escena en medio de esta controversia y, por supuesto, a esto se han sumado las complejidades de hacer este tipo de evaluaciones arriesgadas. A finales de la década de los 80, mientras la gente consumía alimentos infectados, los científicos aún trataban de desenmarañar los misterios del agente infeccioso. El debate sobre el prión había dividido a la comunidad científica y esta división solo contribuyó a hacer aún más difícil la búsqueda de respuesta. Si la hipótesis del prión era correcta, era crucial dilucidar si los priones de las vacas con EEB podrían infectar a los humanos. Hacer esto significaba descifrar las extrañas reglas de la barrera de las especies. Todos los animales elaboran formas de proteína PRP, ligeramente diferentes. Entre más estrechamente relacionada a las especies, más similar es su PRP. La clave para pasar la barrera de las especies radica en cuán fácilmente los priones de un tipo de animal pueden enlazarse con las proteínas de otro y convertirlas en nuevos priones. Esto es lo que determina qué tan fácilmente puede una especie infectar a otra, pero no siempre depende de qué tan similares sean sus proteínas. Se trata de un fenómeno impredecible. Tendemos a pensar en buena medida que para los animales más estrechamente relacionados en términos evolutivos, es más fácil que se transmita la enfermedad, pero esto no siempre sucede. Por ejemplo, puede ser extremadamente difícil que la enfermedad se transmita de ratones a hámster, siendo como son especies estrechamente relacionadas. Parece relativamente fácil transmitirle la EEB a los ratones, que son especies con una relación muy distante, o sea que en este caso operan reglas extrañas, y la única forma de encontrarlas es hacer los experimentos. Uno no puede simplemente sentarse a deducir en una hoja de papel qué tan fácil sería pasar de una especie a otra. Primero que todo, los científicos trataron de infectar a los primates, cuya proteína PRP se parece a la de los humanos. Pero cuando los titíes y los macacos murieron de EEB, esto aún no era una prueba de que los humanos fuesen susceptibles. El PRP de estos animales, aunque similar, presentaba muchas diferencias con respecto a la nuestra, como para tomarlos como un modelo humano realista. Un primate más cercano a los humanos es el chimpancé. A estos nunca se les hizo la prueba. Si este experimento se hubiese realizado hace 10 años, hoy ya tendríamos la respuesta. Tal como es el experimento, y hasta donde sé, no se ha hecho. Sigue siendo tema de discusión, y me temo que para cuando llegue la respuesta, que probablemente será positiva, no tendrá ninguna importancia, pues para entonces ya tendremos una explicación. A principios de la década de los 90, los científicos en Norteamérica decidieron ensayar un enfoque distinto. Determinar las reglas de la barrera de las especies a nivel molecular en el tubo de ensayo. Las
pruebas recibidas de todos los demás laboratorios sugieren que la conformación de un animal puede determinar si será o no susceptible de infección por parte de un agente de una especie diferente. Por lo tanto, lo que sabemos de esa proteína PRP es que está compuesta de una secuencia de lo que se conoce como aminoácidos, ligados a una larga cadena, y que la secuencia de un aminoácido PRP de un animal como la oveja difiere de la secuencia de un animal como la vaca. Y lo que nos interesa determinar es si las diferencias entre estos dos tipos de PRP pueden incidir en el hecho de que la barrera de las especies se rompa y se presente la infección. A la doctora Priola le intrigaba el problema de la barrera de las especies entre ratones y hámsters. Aunque estrechamente relacionados y con proteínas PRP similares, la enfermedad que afecta a los hámsters no afecta a los ratones, pero la del ratón sí afecta al hámster. Ella analizó las secuencias aminoácidas del ratón y las proteínas prion del hámster e hizo un trueque con aminoácidos sencillos para tratar de descubrir cuántos de ellos estaban controlando la barrera de las especies. Hay 16 diferencias entre los aminoácidos del PRP del ratón y del hámster, y lo que pudimos hacer fue demostrar que se puede controlar la formación de esta proteína simplemente cambiando un aminoácido. Por lo tanto, un cambio entre 254 aminoácidos podría ser suficiente para permitir la formación de esta proteína anormal. Si se da la formación de esta proteína anormal, probablemente se contrae la enfermedad. Una de las cosas que implica este trabajo es que cambios muy insignificantes en las proteínas PRP entre dos especies diferentes podrían tener un efecto dramático en si se da o no la formación de esta proteína anormal. Con este descubrimiento, la doctora Priola había comenzado a descifrar en el tubo de ensayo las reglas complejas de la barrera de las especies. Pero aunque prometedor, este trabajo debe ser concienzudo y pasarán muchos años antes que pueda darse una respuesta a la pregunta sobre vacas y humanos. Entre tanto, una nueva técnica científica ha sido desarrollada. Finalmente podría indicar si seríamos susceptibles a la EEV. Los científicos habían encontrado la forma de sustituir a los humanos con los ratones transgenéticos. Ratones transgenéticos son aquellos que contienen un gen forastero que les ha sido insertado, lo que se logra tomando un embrión unicelular, el huevo fertilizado de un ratón e inyectándolo en ADN que contenga otro gen. Puede ser un gen de otro ratón, puede ser un gen de otra especie. De esta manera ha sido posible generar ratones que fabriquen proteína humana prion, por lo tanto ahora puede haber un modelo, si se quiere, de un ser humano. Lo que podemos hacer es inocular estos ratones con EEV y observar cuán susceptibles son a ella, lo cual nos daría una idea de qué tan efectiva es la barrera real de las especies entre el ganado y los humanos. Este trabajo se inició en 1995, pero antes que pudiera ser terminado, los experimentos humanos habían arrojado sus primeros resultados. En marzo de 1996, el gobierno anunció que se creía que los primeros humanos habían muerto de la enfermedad de la vaca loca. La ciencia había fracasado en encontrar una respuesta a tiempo. Como a todos, la noticia nos produjo una gran conmoción. Quiero decir que estábamos pensando que podría haber un riesgo teórico de transmisión de la EEV a los humanos. Pero una cosa es decir, sí, puede haber un riesgo teórico, y otra es ver pacientes muriendo por esa causa. Así que para nosotros fue una experiencia bastante seria. Opino que el EEV no sería un riesgo para la población humana. Acepto que tendría que reconsiderar mi posición a la luz de los casos de variantes de la SJ, pero por supuesto aún tenemos que esperar a ver si realmente están asociados con la EEV.
Si estas 10 personas han muerto de la EEB, entonces en esencia toda la población de la Gran Bretaña está en riesgo. En esta bodega de Norteamérica hay muestras almacenadas de cerebros de víctimas de encefalopatías espongiformes, incluidas aquellas de la única epidemia que se ha conocido jamás, la de Kourou, en Papúa Nueva Guinea. Los científicos ahora están debatiendo el tema de si en Gran Bretaña van rumbo a una segunda epidemia y sobre cuáles serán sus proporciones. En nuestro próximo programa, Horizonte pregunta quién está en riesgo y cuántos podríamos morir.